Para todos los que se encuentran conectados en este momento, damos paso a Ana Patricia Collazos. Ella es una compañera de la Secretaría de Cultura Departamental, quien nos va a seguir acompañando en esta franja de poesía y oratoria. Bienvenida. Bueno, Betsabe, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de la Oficina de Asuntos Sociales, quienes han estado súper atentos y súper pilosos con toda la actividad y toda la programación durante esta semana. Desde ya el aplauso y desde ya todas las felicitaciones para este gran equipo. De verdad, hemos tenido por este espacio una pasarela de personajes, personalidades, jóvenes llenos de talento, y afortunadamente la virtualidad nos permite que tengamos tantos participantes, pero ojalá que estos eventos, como quedan grabados, pues se sigan rotando y que sean muchos los jóvenes impactados con esta actividad. Tú dices una gran verdad, Patricia, y es que la virtualidad nos permitió llegar a cada rincón del departamento del Huila. Ahora pues los smartphones son muy populares, la conectividad, los planes de datos, y entonces nos ha permitido llegar a todos y cada uno de los rincones del Huila. Los dejo temporalmente, los dejo en las mejores manos, las manos de Ana Patricia Collazos. Ay, tan bella, muchas gracias. Bueno, y nos han permitido desde la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, luego de haber recorrido un poco sobre nuestra casa fiscal con la doctora Natalia, que es una súper comprometida con el departamento del Huila y con la cultura, pues nos han dado un espacio también para que hablemos cómo las artes llegan hasta los jóvenes y cómo los jóvenes son protagonistas fundamentales del desarrollo cultural del departamento del Huila. Y por supuesto, la literatura está dentro de ese escenario. Estamos esperando que en estos instantes se conecten algunos escritores jóvenes del departamento del Huila, pero ya tenemos la conexión con Darwin Vázquez. Darwin, si te puedes conectar, por favor, con audio y con cámara, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, para empezar, algo muy bonito que vi que pusiste en el grupo que me inscribiste en el WhatsApp para estar en esta tarde de hoy, fue que nos conocimos en el festival de poesía en la facultad, digo, en Café y Letras de la Universidad Surcolombiana. Quise traerles aquí un pequeño video, recuerdo de ya Armandito dándole de comer a los pájaros. Si lo alcanzan a ver. Entonces, como para hacerlos más o menos, espero disfruten este fragmento de video que grabé alguna vez disfrutando el café allá donde don Armando. Bueno, y mientras se van conectando nuestros otros invitados, jóvenes poetas y escritores del departamento del Huila, Darwin Vázquez es un joven de la que pertenece a la Universidad Colombiana y que justamente en ese escenario de la Universidad Surcolombiana y de Café y Letras, que es un sitio en donde muchos de los que somos orgullosamente surcolombianos de nuestra Universidad Surcolombiana hemos encontrado este tema de las letras muy bien enfocado, fortalecido, porque la Universidad Surcolombiana, digamos que ha sido un semillero para muchos jóvenes escritores. Ya se ha conectado con nosotros el escritor, joven poeta Edwin Santos Cifuentes, pero vamos primero con Darwin Vázquez para que nos cuente, Darwin, ¿cómo es ser joven y estar enamorado de la literatura? ¿Cómo descubriste que te gustaba la literatura, escribir, la poesía y toda esta actividad literaria? Sí, Ana, pues para iniciar creo que es algo de cultura y que te transmiten desde joven. A mí me lo transmitieron mis profesores de literatura. Digamos que no soy, tú me ves y creerías, mucha gente creería que yo soy algún estudiante de licenciatura o algo, pero la verdad yo soy estudiante de ingeniería. Entonces, digamos que mucha gente cuestiona, bueno, ¿y cómo termina un ingeniero escribiendo poemas? Pues básicamente es precisamente por la necesidad de expresarse. El ser humano siempre ha tratado de buscarlo y creo que el arte hace una bonita labor haciendo que las personas puedan expresarse, ya sea por la escritura, la pintura o la música.
hay muchos diferentes tipos de arte. En mi caso, como te cuento, mis profesores de literatura desde grado octavo, noveno, todavía recuerdo de mis primeros sonetos que me animaron a escribir, y fue algo que dejé por mucho tiempo de lado, pero ya estando en la universidad, digamos que cuando uno está un poco estresado o quiere expresar algo y no encontraba la manera de hacerlo, simplemente empezaba a escribir poemas. Y cuando pasó un tiempo después, me di cuenta que tenía pues un repertorio bastante considerable. Entonces, digamos que esa es la manera como nace la poesía en mi caso. Bueno, Darwin, le damos el saludo al escritor, poeta y joven hijo del departamento del Huila, Edwin Santos Cifuentes. Él está en estos momentos en el departamento de Antioquia como docente. Es un hombre políglota, es un hombre muy culto y es sobre todo un joven muy inquieto, y por eso lo hemos invitado también a este espacio en la Semana de la Juventud. Edwin, además nacido en el municipio de Soaza, y y tiene una buena hinchada en Soaza con todo su trabajo literario, que además, les cuento, está a una semana de tener ya su primera obra literaria publicada. Bienvenido, Edwin, a este espacio de la Semana de la Juventud. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por ese recibimiento, por esa invitación, Ana, a Darwin, que se presente, a la Oficina Asesora de Asuntos Sociales. Muchas gracias por el espacio y muy contento de estar aquí. Sí, como lo decía Ana, pues eso es algo que está muy a las puertas, la publicación, entonces es algo muy agradable poder compartir con muchas personas lo que uno hace en el campo literario, y más cuando de poesía se trata. Bueno, estamos también esperando que se conecten dos jóvenes del municipio de Pitalito, que han liderado un proyecto muy bello que se llama Caricias con Poesía, Caricias con Papel, Caricias con Papel. Y digamos que es algo que también queremos resaltar, y es cómo los jóvenes no solamente tienen la inquietud de escribir, tienen la inquietud, se animan a escribir y a publicar, con el caso de Edwin, pero sino que también hay otros jóvenes que se animan a hacer grupos de lectura, colectivos literarios, tertulias literarias, espacios en donde la palabra sea ese complemento para empoderarlos dentro de su formación. Y como decía Darwin, cómo la literatura no necesariamente los va a llevar a ser literatos o poetas de profesión, sino que puede ser un complemento a cualquier profesión que escojan u oficio. Entonces, Edwin, ¿cómo empiezas a darte cuenta que te gusta la literatura? Además, porque estabas en el contexto de un municipio pequeño, una familia rural. ¿Cómo llegó a ti la literatura y cómo te sentiste cuando empezaste a escribir? Bien, esto es cierto, los aspectos que mencionas de una familia rural, un municipio pequeño relativamente. ¿Cómo llega a mí la literatura? Bien, esto inicialmente por medio de la lectura. Tengo unos hermanos mayores, entonces con los libros que les pedían a ellos en el colegio, empecé a leer desde muy temprano, tipo 7 años, 8 años. Y cómo empieza mi gusto, pues a empezar a descubrir ese gusto por la escritura. Recuerdo que tenía 8 años y escribí un poema para mi madre en el Día de las Madres, y ya luego para el día de su cumpleaños. Y pues aunque era lógicamente unas palabras muy sencillas, así en términos de estilo, y muy básicas, podría decirlo, pero allí ya estaba la intención de expresar y de comunicarle algo por medio
de poesía a mi madre y así poco a poco, ya luego en la escuela, en los recitales o en algún tipo de presentación, ya me decían, hey, Edwin, escriba mi profesora como que vaya y declame esto, cuento con usted y bueno, me di cuenta también que tenía ese gusto por presentarme así, pues como que no tenía ese pánico escénico desde muy corta edad, entonces eso como enfrentaba a él y ya luego poco a poco en el colegio escribiendo los poemas, recitándolos también formaba parte de algún club de lectura y de escritura, entonces así poco a poco fue eso. Ya luego a los 14 años me inicié con la parte de narrativa, ya como queriendo hacer novela y de contar lo que había a mi alrededor, de poder, sí, relatar las cosas también que me estaban ocurriendo a mí. Y bueno, en cuanto a lo de la poesía, eh, era, fue algo que noté que no necesariamente eran mis sentimientos, sino que también había sentimientos de otras personas que yo podía tomar como propios y poderme poner en el lugar de la otra persona. Entonces, digamos que un niño de 11 años no necesariamente puede estar profundamente enamorado, pero ve a alguien que está enamorado y empieza como a querer robarse esos sentimientos, esas emociones y a plasmarlas a partir de lo que ve. Entonces es como eso. Y ya luego, pues más adelante en la parte universitaria con lo de la noche de letras, una mayor relación con otras personas de ese mismo entorno, de ese mismo ambiente, que también les gusta la poesía, que les gusta la literatura, que les gusta escribir, conversar, todo eso. Entonces fue algo muy agradable, ha sido algo muy agradable y muy completo, como tú decías, también en cuanto al quehacer de la vida. Definitivamente nos lo demuestran este par de jóvenes escritores, como la influencia en nuestra juventud, en el colegio, de algunos profesores, de algunos libros que llegan a nuestras manos, hacen que la literatura se convierta en un camino y se convierta en un camino realmente que no es solamente como un ejercicio de entretenimiento, sino una vocación artística. Darwin, además de sentir ese gusto por la literatura, ¿cómo ha sido el ejercicio de acercarte a la escritura, de sentir que haces parte de un movimiento literario en la ciudad de Neiva? Bueno, sí, llegar a ese punto de sentirme parte ya del movimiento, creo que fue un poco más allá de simplemente haber expresado. Inicialmente, como te comentaba, yo inicié escribiendo simplemente por querer expresar. Ya, digamos, también ha tenido experiencias similares a como la que tuvo Edwin, de alguna vez haber recitado no poemas propios, sino o cuentería en el colegio, en el bachillerato. Entonces, digamos que ahí fue perdiendo un poco el miedo a la escena, ¿sí? Como el famoso pánico escénico. Y ya pues en la universidad, digamos que cuando uno se encuentra personas como Edwin o como muchos amigos, que yo sé que en la universidad hay muchos poetas y escritores que nacientes, y más de uno ha nacido aquí en Café y Letras o en Ágoras. Entonces uno como que se siente ya un poco parte de esa comunidad. Y es justo en ese momento cuando yo empecé a sentir que bueno, que ya estaba siendo como un poco más partícipe de ese tema de la literatura. Pero entonces digamos que, o no solo de la literatura, sino como de las expresiones artísticas, porque para mí es un gusto que me inviten a una exposición artística de pintura, de música. Yo disfruto esos escenarios y creo que trato de aprovecharlos al máximo, que la universidad nos ofrece esos espacios y es como muchos dicen que la ciencia es básicamente lo que nos mantiene vivos, pero el arte es lo que nos hace sentir como que esa vida tiene alguna especie de valor y que nos hace sentir como motivados a continuar en muchas cosas.
Darwin, ¿y podemos escucharte algo de eso que has escrito en estos momentos? O si tienes un poema de esos primeros poemas que escribiste, sería muy interesante conocer cómo empezaste a escribir. Mm, Pues la verdad es que, digamos, yo empecé a escribir hace mucho he tratado de encontrar ese primer soneto que escribí en un cuaderno de literatura, pero lastimosamente al momento no lo he encontrado, debo seguir como buscando en esos libros que uno guarda por ahí. Pero digamos que algo un poco antiguo, de pronto sería un poema que escribí hace más o menos unos 3 años, creo, y que de pronto en ese trasegar de ir escribiendo, ir leyendo, pues uno va cambiando su estilo de escritura. Incluso un poco más adelante, si me das la oportunidad, te voy a mostrar un estilo de pronto, el poeta Pastor, si lo conoces también, él escribe como, él ha escrito un poemario que se llama, uno que me regaló se llama Poemas Borrachos, y otro que son homenajes a obras de arte. Entonces, digamos, he tomado un fragmento de una literatura ya existente y a partir de eso creaba un nuevo poema. Y también exploré ese tipo de poesía, y otra que son los haikus. Los haikus también es un poema bastante difícil de escribir, porque pues escribir algo en 3 renglones y expresar todo en eso es bastante difícil. Pero bueno, mira, ya encontré uno aquí y se llama Ojos Negros. Ojos negros sin oscuridad. Por mucho parecieran más claros que el mismo sol. Destellos que inspiran cariño y pasión. Captan mi atención de manera singular. De pronto, se hacen grandes y me consumen. Tienden a perder mi ser, mi mente y mis pensamientos también, hasta olvido saciar cualquier necesidad vital. Universo infinito de un solo color, me mantiene inmerso, viviendo en majestuoso paisaje, alimentando mi ser del mero deleite. Mi silueta reflejada en la cristalinidad parece opacar y no encajar, y aunque arruina la belleza y tranquilidad, deseo continuar allí. Intenta separar el cuerpo de mi esencia espiritual con un eterno y ambicioso objetivo: reposar plácidamente en el paraíso singular. Ese fue tal vez uno de cuando inicié un boom literario, que fue un periodo de 2 o 3 meses que yo me sentía muy inspirado y escribía bastante. Bueno, Edwin, ¿cómo conocías a Darwin, este joven escritor de la ciudad de Neiva? ¿Cómo te pareció este poema que nos ha compartido? De hecho, estoy aquí tratando de hacer memoria, a ver si en algún momento nos habíamos visto desde que ingresé. No sé si nos hubiésemos o no cruzado, porque pues no estoy seguro. Creo que no sé. Y me disculpará Darwin sí, pero pues no sé, ya con todo ese cambio de ambiente y todo, no recuerdo muy bien. Ya ahora nos diremos si sí o si no, pero pues un gusto conocerlo, y creo que vamos a establecer espero establecer un contacto mayor, porque eso sería muy bueno para reforzar todo ese espacio. En cuanto a lo del poema, wow, a mí me gustó desde que comencé a leerlo, porque fue algo muy bonito. Esa serie de juego de palabras y de contextos y de oscuridad con belleza y todo eso estaba muy bonito. Entonces me agradó. Está muy chévere. Edwin Santos es un joven que estudió lenguas, es un hombre que es docente de un colegio, tan joven que está, pero ya es profe, está trabajando en un municipio que no me acuerdo en este momento el nombre. Angelópolis es el Angelópolis. nombre, Angelópolis, y pues es un joven que empezó a escribir muy pronto,
pero que además ha hecho un ejercicio de promover espacios para la literatura, como el espacio que se creó hace algunos años en el restaurante El Patio, ese centro cultural tan bello, en donde la Noche de Letras se convirtió en un escenario para que cualquier persona llegara a declamar un poema en español, en inglés, en otro idioma, pero que sabían que encontraban allí un micrófono para leer sus poemas, un espacio muy para los jóvenes que esperamos que se vuelva a retomar tan pronto se levante esta pandemia. Edwin, cuéntanos cómo fue este ejercicio y pues también compártenos un poema, por favor. Gracias. Bien, vamos con lo de la Noche de Letras. Inicialmente era 2015, había un chico de intercambio de Inglaterra, Matthew Appleby, y él era muy cercano a Marion Gebelli. Entonces, de repente una tarde, Edwin, ¿qué piensas si hacemos un encuentro así literario? Y le dije, bien, vamos para eso. ¿Tú tienes conocidos o alguien que te guste leer? Pues mis compañeros de universidad. Entonces, yo les hago la invitación y al comienzo fue algo como muy pequeño y el establecimiento se llamaba Tea House. Ayer era el comienzo, pero no sé, de alguna u otra manera tuvo que cerrar. Entonces, ya luego dije, me puse en contacto con Diana Perdomo, y ella pues es una de las socias y del patio. Entonces como que, hey, Edwin, me comentaron eso sobre la poesía que te gusta y queremos aquí en el espacio cultural del patio tener ese tipo de encuentros de una. Es decir, cuando se trata de poesía y de encuentros literarios y de todo eso, es un gusto. Entonces, aparte que poder incentivar a otras personas, a otros jóvenes, a que vayan y participen, pues es muy importante en el entorno cultural de Neiva. Y no solamente de Neiva, sino también de Huila. Había personas que ya se empezaban como a contactar y a decir, yo quiero leer, ¿cuándo va a ser el próximo? Y empezaban así, empezó a regarse la voz de la Noche de Letras y tuvo una muy buena acogida hasta la fecha en que estuve en Neiva. Se realizaron alrededor de unas 13, 14 noches de letras, así mes a mes. Entonces era algo muy, muy bueno. Aparte que no solamente se podía leer en español, sino que las personas iban y leían en el idioma que dominaran, inglés, francés. Hubo ocasiones en las que leían en alemán, otras se leyó en ruso. Entonces era muy, muy chévere porque era la poesía y la literatura, pero desde la expresión, desde lo que tú pudieses lograr transmitir desde tu palabra. Y se acompañaba con música, otras personas preferían sin música, algunos preferían hacerlo con micrófono, otros sin el micrófono. Pero en común teníamos algo y era ese gusto por ser escuchados, por leer, por compartir algo muy propio nuestro, porque muchas veces como que se tiene allí guardado, como que me gusta la poesía. Había personas que les encantaba la poesía, pero decían, me da miedo leer. Y yo como que ahí insistente, no, bueno, pero anímese, así sea algo cortico, 3 minutos. Y poco a poco como que la gente, bueno, para la próxima me animo. Y sí, ya íbamos contando con una serie de participantes en eso, y era muy agradable. Ahora lo de compartir poesía, vamos a ver una poesía mía que tengo por acá, a ver, mira, aquí tengo el borrador. Muéstranos un poquito cómo va a ser ese libro que está la próxima semana ya saliendo del horno. Mira, esto está lleno por las ediciones en las que hemos trabajado, esto está lleno de rayas. Entonces aquí el título es un libro Caracruz, entonces lo más chévere por ese lado.
y pues si se puede observar, tiene muchas rayas, así notas de lo que se debe quitar, de lo que no se debe quitar por la edición. Un trabajo muy, muy lindo. Aquí vamos a ver un poema que me gusta y se llama Prefiero el mortal café de la tierra. He dejado el azul del cielo porque su horizonte es demasiado vacío. Me he fijado en el café de la tierra para cultivar los frutos de la realidad. He dejado de acariciarle los cabellos al sol porque en mis manos no quedaron más que quemaduras. Me he dedicado a rozar con ternura los del suelo, que a todos mis males han traído una cura. Me cansé de ver sonreír a los ángeles, porque su sonrisa estaba llena de fantasías. Prefiero ahora la sonrisa de uno de aquellos mortales, porque sueñan de la misma manera que yo. Ya no quiero alas que me hagan flotar, quiero brazos que puedan sujetarme, porque desde las alturas las alas podrían dañarme. En una caída, los brazos del suelo pueden levantarme. También he dejado mi gusto por la miel, porque cuando hay gusto por su dulce, hay guerra. Ahora me junto con alguien que deteste un pastel de chocolate. Eso le hace exótico y mucho más sincero, porque nada finge. Ese sería el poema. Bueno, pues muy bien. Desafortunadamente este espacio está muy reducido. A las 5 de la tarde van a iniciar el conversatorio con los jóvenes que hacen parte de grupos de vigías de patrimonio, pero yo pienso que ha sido un abrebocas para motivar a todos los jóvenes que en el departamento del Huila están haciendo literatura y que tienen en la literatura una posibilidad no solamente de expresarse, sino de desarrollar todo un talento como lo han manifestado ustedes dos. Darwin, despidámonos con un tema porque ya el tiempo pasa muy rápido y queremos conocer un poco más de tu trabajo literario. Vale, eso. Primero, felicitar a Edwin, hermano. Felicitaciones por ese poemario que ya está exquisito y creo que lo voy a estar esperando aquí. Tan pronto pueda, te lo voy a hacer que firmado, hermano. Esto, y con respecto al poema, precisamente como es el tema de la Semana de la Juventud, pues quise regalarles un pequeño poema a los jóvenes. Pues yo todavía soy algo joven, pero digamos que ya he pasado por ciertas experiencias y muchos que apenas van iniciando. Entonces como que traté de verme a mí mismo hace unos 8 o 10 años y como tratar de dejarme unas palabras y pues son dedicadas para toda la juventud. Juventud llena de virtud, hoy te veo llena de ilusión, reconociendo algo nuevo día a día. Cambiante estás, es tu verdadera naturalidad. Revolucionando, innovando, vas cambiando y sigues cambiando, cambiando la ingenuidad al llegar tu vida de realidad. No te desesperes. El tiempo aguanta, pero no se detiene. Así que lucha ahora por lo que quieres. La gota e incluso el viento, siendo constante, moldea el paisaje. Qué bien, esa es una invitación no solo a reflexionar, sino a vernos todos en esa juventud y a acompañar a todos los jóvenes que a nuestro alrededor, en todos nuestros escenarios, pues tienen la palabra, la literatura, el arte, la cultura como una herramienta fundamental para no solamente gritar la libertad y soñar un mundo mejor, sino también para cada día ser mejores personas. Muchísimas gracias, ya tenemos que despedirnos de este espacio. Gracias, Edwin Santos y Fuentes, un huilense nacido en el municipio de Suaza, que está laborando en Angelópolis, Antioquia. Muchos éxitos con el libro que acabas de publicar en la editorial Tierra de Palabras y pues hay que seguir aprovechando estos escenarios. Nos despedimos de Edwin entonces, gracias, un saludo. Gracias por la invitación y un abrazo muy cálido a todos.
Listo. Y Darwin Vázquez, estudiante de la Universidad Surcolombiana, joven escritor que inicia en estos caminos literarios. Muchas gracias por acompañarnos y pues siempre bienvenido. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Listo, muchísimas gracias a estos dos jóvenes escritores, a los compañeros del proyecto de literatura de Pitalito que no pudieron conectarse, a ellos un abrazo, a Jueves de Poesía, otro proyecto de mujeres jóvenes en el sur del departamento, a todos y cada uno de los jóvenes que hacen literatura. Estos escenarios son para aprovecharlos y por supuesto desde la Secretaría de Cultura y Turismo vamos a estar muy conectados con ustedes. Feliz tarde y en contados instantes seguimos hablando de cultura en la Semana de la Juventud de la Gobernación del Huila.